Me asomo así un poquito al acantilado y veo las deportivas de mi hija. Esta es la historia del crimen de dos chicas, de una mujer que fue acusada inocentemente por los errores policiales y de un hombre perverso que buscaba el dolor. Rocío y Sonia, dos jóvenes que les quitaron la vida en años diferentes. Dolores, la pareja de la madre de una de ellas, condenada por un crimen que no cometió. King, un sádico matón británico. Laura, la madre de Rocío, que sigue acusando a su ex. Cecilia, la mujer del monstruo que entregó evidencia clave. Estos son los protagonistas de una trama que parece de película, pero que sucedió en la vida real en la España moderna, y demuestra los terribles errores del sistema judicial, la pobre investigación policial y los peligrosos preconceptos que pueden poblar el imaginario colectivo y presionar a las autoridades. Un estremecedor hecho que marcó a España. Todo comenzó cuando Rocío Waninkoff, de 19 años y de origen holandés-español, le quitaron la vida en la calle de Mijas, Málaga, en octubre del 99. Su caso se convirtió en el más mediático del siglo XXI en la península ibérica, teniendo una culpable condenada y presa. En 2003, la historia volvió a tomar relevancia por otro crimen que se le parecía y que logró poner a la policía sobre la pista del verdadero criminal. El sábado 9 de octubre del 99, Rocío Waninkoff Hornos, de largo pelo castaño, gran sonrisa y de 19 años, pasó la tarde en casa de su novio Antonio José Jurado, hasta que decidió irse a su casa ubicada a escasos 500 metros, para bañarse y cambiarse. Luego se reencontraría con él y unos amigos en la feria de Fuengirola. Rocío no llegó a la feria y el último en verla con vida fue un peatón ocasional a las 9:30 de la noche. A la mañana siguiente, su madre, Alicia Horno, se percató de su ausencia. Le pidió a su otra hija, Rosa, que se hiciera una escapada hasta la casa de Antonio para ver si estaba ahí. Pero él dijo no saber nada de Rocío y sugirió que podía estar durmiendo en la casa de alguna amiga. Como no pudieron encontrarla, Alicia denunció su desaparición a la Guardia Civil. La madre no perdía ni un minuto y salió a buscarla por el barrio. A pocos metros de una vereda, sobre un baldío, encontró las zapatillas de su hija y un pañuelo salpicado con sangre. Alertados, los policías siguieron el rastro hasta un descampado donde encontraron un charco rojo y huellas de un auto. 4 días después, un taxista declaró haber esquivado en la zona a las 10 de la noche anterior a un automóvil que estaba atravesado sobre la calzada con las luces encendidas. Al hacerlo, sostuvo que escuchó un chillido o un grito que procedía desde dentro del vehículo. Se asustó tanto que cerró las ventanas de su taxi y prosiguió su marcha inmediatamente. Las cosas podrían haber sido muy distintas si este hombre hubiese actuado con valentía y hubiera intervenido. Sin embargo, pasaron 3 semanas sin noticias. El 2 de noviembre, en un terreno detrás del restaurante El Rodeíto, a 39 kilómetros donde Alicia había encontrado las zapatillas, apareció el cuerpo de Rocío sin ropa y en mal estado. Los forenses dictaminaron que tenía 9 puñaladas, 8 en la espalda y 1 en el pecho, y que había sido rociado con un líquido inflamable y quemado. Eso impidió determinar si hubo o no hubo abuso. Sin embargo, también encontraron unas manchas de semen y una colilla de cigarrillo aplastada. Cerca de la escena había además 2 bolsas de basura negras con algunas pertenencias de Rocío, como 2 camisas blancas que estaban desgarradas como consecuencia de las cuchilladas. Aparte, faltaba su ropa interior y su pantalón. El primer sospechoso sería su novio, Antonio José Jurado. El joven admitió a la policía que esa noche tenía planeado encontrarse con ella, pero relató que no fue a la feria porque se quedó dormido. No pudo precisar qué ropa llevaba puesta Rocío aquella tarde y tampoco pudo explicar por qué no escuchó la agresión del atacante, siendo que su habitación parecía
encontrarse bastante cerca de la escena del crimen. Pero cuando llegaron los resultados del laboratorio forense, se supo que las manchas de semen no correspondían a nadie del círculo íntimo de Rocío. Tampoco el ADN detectado en la colilla. Eso dejó a Jurado fuera del radar de los detectives de homicidios. Las miradas policiales se centraron en la expareja homosexual de Alicia Hornos, la madre de Rocío, Dolores Vázquez. Esta mujer de origen británico se mostraba distante y poco empática ante el drama. Hacía poco que Dolores y Alicia, quienes habían convivido con los 3 hijos de Hornos, había terminado su relación en pésimos términos. Alicia la había dejado por un hombre y la frialdad y la masculinidad de Dolores le jugaron en contra. Las imágenes de Alicia acusándola por la televisión por el crimen de su hija dieron la vuelta al mundo. Después de varios interrogatorios, la Guardia Civil detuvo el 7 de septiembre del año 2000 a Dolores Vázquez. La presión mediática era enorme y se terminó celebrando un juicio plagado de irregularidades. Unas pocas fibras halladas en el cuerpo de la víctima y que supuestamente coincidían con las de una prenda de la acusada eran las evidencias, o al menos lo que ellos llamaban evidencia. Los dichos de Alicia sobre las amenazas de Dolores por haberla dejado y su revelación de que la acusada solía llevar encima un arma blanca para autodefenderse se sumaron a las pruebas de las investigaciones. Aunque luego se demostró con un nuevo estudio que las fibras no se correspondían a las halladas en el cuerpo. Todo siguió, sin embargo, adelante y Dolores se proclamó inocente y aseguró haber estado esa noche cuidando a su madre. Proporcionó llamadas y datos que no fueron tenidos en cuenta. El fiscal expuso su teoría. Había sido un crimen por rencor y venganza. Según la fiscalía, esa noche, Dolores Vázquez había salido a correr y se había encontrado con Rocío. Con un objeto punzante, la habría apuñalado repetidamente y habría arrastrado su cuerpo para esconderlo primero y luego moverlo hasta su casa con un auto que le había robado otra persona. Más tarde lo habría descartado donde fue encontrado. La hipótesis descabellada y sin sustento sólido fue avalado por el jurado popular que, el 25 de septiembre del 2001, declaró a Dolores Vázquez culpable. 7 votos a favor de su condena y 2 en contra. Fue condenada a 15 años y un día en prisión. Los abogados de la condenada estaban anonadados por esta sentencia sin pruebas y en febrero del 2002 un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó anular la sentencia y celebrar un nuevo juicio que nunca llegó a concretarse. Vázquez pasó 17 meses en prisión hasta que algo más ocurrió que la liberó de toda culpa. El jueves 14 de agosto del 2003, Sonia Caravantes, de 17 años, desapareció durante las fiestas de la Virgen de Fuensanta en Coín, una población ubicada a 19 kilómetros de Mijas. A las 5 de la mañana volvía hacia su casa con una amiga. Se separaron metros antes de llegar, pero durante esos breves pasos, Sonia se esfumó, desapareció. Nadie se dio cuenta de que no había vuelto hasta entrada la mañana. Su familia avisó a la Guardia Civil y comenzaron su búsqueda. Muy cerca de la casa, tal como había ocurrido con Rocío, encontraron tirado su teléfono celular, un bolso y un zapato con restos de sangre. No era esto un buen presagio. El 20 de agosto una pareja encontró el cuerpo de Sonia en un lugar apartado del Parque Industrial de Monda, un pueblo próximo a Coín. Estaba sin ropa de la cintura para abajo, sepultado bajo rocas y desechos. El corpiño estaba roto, había sido estrangulada y había recibido varios golpes en la cabeza. Los investigadores concluyeron que su agresor la había esperado a escondidas y que cuando la vio sola e indefensa, la abordó, la golpeó y la introdujo en la cajuela de su auto. La trasladó hasta un descampado donde le quitó la ropa, abusó de ella y volvió a golpearla. La terminó estrangulando y hubo testigos que dijeron haber visto un automóvil blanco circulando de madrugada por esa zona. Los peritos describieron que Sonia Caravantes sufrió una terrible agonía producida por 37 lesiones como consecuencia de los golpes
que recibió antes de perder la vida asfixiada con su camiseta anudada en el cuello. Pero Sonia se había defendido con fuerza. Había arañado a su asesino, para mala suerte de él, consiguiendo acumular en sus uñas suficiente piel del atacante para obtener un perfecto perfil genético. Cuando cotejaron el ADN encontrado bajo las uñas de Sonia con las bases de datos de interés criminal, saltó una coincidencia. La sorpresa de la policía fue mayúscula. Era el mismo ADN de las muestras tomadas de la colilla de cigarros marca Royal Crown y del semen que se había recogido en el lugar en el que había sido agredida Rocío 4 años antes. Con esto no había dudas. El responsable de las agresiones era el mismo hombre, lo cual esto significaba que habían condenado a una mujer inocente. Con esto llegó el eslabón que faltaba. Cecilia Matilde Pantojas y Tony King vivían en la Costa del Sol, España, desde el 97 con su hija Sabrina. La primera vez que Cecilia empezó a sospechar algo raro de su marido fue cuando ocurrió el crimen de Rocío. Esa noche, él volvió a su casa y tuvo un extraño comportamiento. Esto lo explicó Cecilia años después porque se metió a bañar y tiró toda su ropa a la basura. Era como una premonición, un instinto, algo que te pega en el estómago. Esto fue lo que relató durante el juicio en el que testificó en su contra la exmujer de King. Un tiempo después de lo de Rocío, ya con un matrimonio desbarrancado, ya con un matrimonio destruido, una amiga le comentó que había visto a Tony King en un programa de televisión donde lo mostraban como un delincuente y presunto agresor. Cecilia con esto entró en shock, llamó a la policía inglesa y ellos le explicaron sus antecedentes por robo con armas, pero aseguró que no le comentaron mucho más. En el año 2000, Cecilia y King dejaron de convivir, el matrimonio había fracasado y Cecilia le había llegado a comentar a una vecina amiga que sospechaba que Tony pudiera ser el responsable de la muerte de Rocío. Su amiga en ese momento pensó que exageraba. Cuando en agosto del 2003 Sonia Caravantes apareció sin vida, a Cecilia se le retorció el estómago. No podía engañarse más. La noche en que la joven Sonia desapareció, Tony King había ido a verla con arañazos en la cara y sangre en la ropa. La excusa que había puesto su exmarido era que en la feria de Coín había tenido un altercado. Cecilia se comunicó con Scotland Yard y ellos le dijeron que fuera a contarle todo lo que sabía a la policía española, y así lo hizo, y Cecilia les aportó otro dato crucial. King fumaba cigarrillos Royal Crown, la misma marca de la colilla que se había encontrado en una de las escenas del crimen. Era justo lo que necesitaban. El 16 de agosto del 2003, la policía española entró en el domicilio de King en Alguarín el Grande, en Málaga. Por aquel tiempo, King trabajaba como barman. Las autoridades salieron de ahí con Anthony Browish, o mejor dicho, como él se había rebautizado, como Tony King. El británico de 38 años era el dueño del ADN que coincidía con el encontrado en los dos casos, el de Sonia y el de Rocío. El jueves 18 de septiembre del 2003, la Policía Nacional lo detuvo formalmente como presunto autor de los dos crímenes. King se derrumbó y confesó. Uno de los agentes que participó en su interrogatorio contó que el acusado había relatado que se sentía como el cazador y que las mujeres eran sus presas. Y había aclarado que lo que buscaba en realidad era abusar de las víctimas para después, con este recuerdo, hacerse un trabajillo. Ya sabes a qué me refiero, que él solo se daba amor con la mano, por si no me entendiste. Los peritos psiquiátricos lo definieron como un psicópata, pero dejaron claro que pese a padecer trastornos antisociales de la personalidad, no se trataba de un enfermo mental, porque conservaba su capacidad de entender y obrar como para poder responder por los hechos que se le imputaban. Una de las expertas que lo entrevistó en 6 ocasiones aseguró que era bastante probable que volviese a cometer hechos de iguales características y era liberado. Puntualizó que el acusado carecía de empatía, no tenía sentimientos de culpa, no manifestaba arrepentimiento y era un perfecto manipulador en beneficio propio.
Era el rey de la perversión, como se le llegó a conocer. Pero, ¿quién era en realidad este hombre llamado Tony King y qué había hecho en su propio país? Anthony Bromwich, tal era el nombre real de Tony King. Era retraído, callado, no demasiado inteligente y se mostraba muy preocupado por su imagen. Se había obsesionado con el fisioculturismo desde muy joven. La obsesión lo llevó al abuso de esteroides y el consumo excesivo a una impotencia sexual aguda. Enloquecido por esto y porque sus relaciones íntimas fracasaban, su carácter se resintió y se volcó al alcoholismo y a las sustancias ilícitas. Alcoholizado o intoxicado, perdía su timidez, se volvía prepotente y muy violento. Solía pasearse por los bares de moda alardeando que se había acostado con menores de edad, que había terminado a los abusadores de su propia hermana y que cometía delitos que le encargaban sus jefes mafiosos. Se jactaba, además, de llevar en su auto un machete y varias armas. La verdad era que su frustración le generaba una necesidad irrefrenable de imponerse de manera violenta. El hombre era una bomba mortal, en pocas palabras. Sus primeros delitos los cometió en el 85 con 19 años. Si bien trabajaba en una imprenta y tenía una novia formal llamada Lynn Carey, los lunes y los miércoles los tenía libres. Fue en esos días de la semana que concretó sus fantasías más oscuras. Estranguló con un cordón a 5 mujeres jóvenes por la espalda hasta dejarlas inconscientes. Luego, cuando estaban desmayadas, las agredía, pero no abusaba de ellas, seguramente por su impotencia que se lo impedía. En su propio vecindario londinense empezó a hablarse del estrangulador de Holloway. Fue descubierto, juzgado y condenado a 10 años de cárcel. Sin embargo, a los 5 años le otorgaron la libertad condicional, pero no tuvo una mejor idea que asaltar a una mujer a punta de pistola, lo que valió volver a la cárcel para completar su condena. En su juventud y en su tiempo fuera de la prisión había vivido siempre con su madre Linda y su padrastro en el norte de la ciudad de Londres. Su familia era apreciada en el barrio, su casa tenía la puerta de entrada pintada de azul y poseía un pequeño jardín trasero. Parecían una familia muy normal, eso hasta que comenzaron sus fechorías y sus padres comenzaron a vivir aterrados. En el 95, tras cumplir su condena, salió de la cárcel y consiguió con la justicia británica que le permitieran cambiar su nombre por el de Tony Alexander King. Conoció a una mujer, a Cecilia Matilde Pantoja, y se fueron a vivir juntos. Poco tiempo después, nacida su hija Sabrina en el 97, en Londres partieron a España. Se instalaron en la Costa del Sol y durante algunos años King se dedicó a vender departamentos y a estos actos ilícitos. Luego sobrevino el divorcio y Cecilia rehizo su vida con otro hombre. Finalmente a King, ya volviendo a lo que estábamos del crimen, fue condenado en 2005 a 36 años por el crimen de Sonia Caravantes. Luego le dieron 7 años por un intento de abuso en Benalmádena en 2001 y 2 años y medio extra por la agresión a María, una víctima que denunció al agresor antes del crimen de Sonia Caravantes. En 2006 lo sentenciaron a 19 años más por el caso de Rocío. También fue condenado a pagar 300,000 euros de indemnización a la familia Caravantes y su exmujer Cecilia declaró en su contra. Desde el 2008 vive en la cárcel de Herrera de la Mancha en la Ciudad Real por su peligrosidad extrema. Su día a día consiste en pasar 21 horas en una celda individual de 4x4. Hasta el 2033 no tendrá ningún permiso penitenciario para salir. Para entonces tendría la edad de 68 años. La única excepción a esta severa pena ocurrió en septiembre del 2007 y fue por una lamentable muerte. Lo autorizaron a asistir al entierro de su propia hija Sabrina King de 10 años. Él, este cruel agresor que había asfixiado a tantas mujeres como una especie de karma, pero a la vez sin que la hija tuviera la culpa, tuvo que enfrentar el drama de su propia hija que murió ahogada en la alberca del condominio donde vivía con su madre y su padrastro.
esto fue lo más cerca que estuvo jamás el estrangulador de Holloway del dolor que supo causar a las familias de sus víctimas. Hasta el día de hoy, Scotland Yard sigue investigando la participación de King en el crimen de 2 niñas más en el Reino Unido, porque se calcula que podría tener unas 12 muertes en su espalda. Que por cierto, Scotland Yard es la policía del Reino Unido. Por otro lado, y antes de terminar este video, Alicia Hornos, la madre de Rocío, hoy tiene 70 años y vive rodeada de fotos. Tiene colgadas las fotografías de sus otros 2 hijos mayores, una de su nieto de 4 años y una gigante de Rocío eternamente joven. Los últimos 2 años siguió sumando penas. En la Navidad del 2019 falleció por esclerosis múltiple el padre de Rocío, con quien siempre había mantenido una gran amistad. En 2020 tuvo que enfrentar su propio diagnóstico de cáncer en los ganglios. Alicia sigue sosteniendo como desde el principio que su expareja Dolores Vázquez tuvo que ver en el asunto. Repite que Tony King no actuó solo. King, por su parte, la ha bombardeado con cartas desde la prisión, llenándole la cabeza para convencerla de que él no es el agresor. El contenido de estas espeluznantes cartas, por los detalles que contienen, a pesar de haber confesado en su momento, King dice que fue forzado a echarse la culpa. Omite que fue su propia ex quien lo mandó preso y arremete contra las pruebas de ADN porque dice que fueron plantadas y apunta contra Dolores Vázquez. Estas declaraciones demuestran que al menos admite haber estado en el momento exacto del crimen. En su historia, él se sitúa como espectador y suma detalles escabrosos con puñaladas y charcos de sangre. Por otro lado, Alicia Hornos dice: sigo creyendo que Tony King es inocente y mi abogado, Marcos García Montes, también lo cree. Mi familia dice que deje el tema ya, no quieren saber nada, no quieren remover nada. Yo quiero que el caso se reabra para que se sepa la verdad. Como te digo, estas son las palabras de Alicia. Pero bueno, ahora en el 2021 regresará esta noticia a primer plano porque Netflix va a estrenar un documental de nombre El caso Waninkoff. Que por cierto, Alicia declinó aparecer en este documental de Netflix. Pero seguramente como esta productora tiene demasiado dinero, seguramente van a aportar datos y detalles más a esta historia. Detalles que quizás en este momento no sabemos. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi nuevo canal secundario como ¿Sabías qué? By Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Pepe Misterio.